Colombia o qué se sabe o qué ponen las noticias del conflicto en Ucrania? Bueno, pues en una conversación que yo tuve con Pablo pues aquí en mi casa, yo le decía que yo antes de preocuparme más por los temas nacionales, a mí me interesaba como las relaciones internacionales y en algún momento hasta pensé ser funcionario de Naciones Unidas hasta que la realidad nacional me comió como mis intereses. Pero yo he sido profesor de geopolítica y relaciones internacionales. Y cuando uno estudia la teoría de relaciones internacionales, uno siempre tiene que hablar de Tucídides. Y Tucídides fue alguien que analizó una guerra que hubo entre Atenas y Esparta. Y una frase que yo siempre repito de Tucídides, que creo que se sigue aplicando como herramienta hoy para entender el sistema internacional, es que en el sistema internacional los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que deben, ¿sí? Porque no existe un gobierno mundial. Entonces, a nivel internacional, pues un actor fundamental son los estados, pero pues no es cierto que los estados respeten reglas, sino que el que tiene la capacidad de hacer algo lo hace siempre, sea quien sea, independientemente de quién sea. Y para poder entender lo que pasa a nivel internacional, yo sí creo clave también saber de historia. Y de historia, ¿por qué? Pues porque uno tiene como comparar las cosas que han pasado antes con lo que está pasando así en la coyuntura para poder entender cuáles son las opciones. Y hay algo clave en todo esto que ha mencionado Pablo, y es que Rusia siempre ha sido importante para cualquiera que haya intentado dominar el planeta. Sí, así es sencillo. Lo intentó Napoleón en su momento, lo intentó Hitler en su momento, por su tamaño y también por sus recursos naturales, por ambas cosas y por su población. Y sobre todo Estados Unidos y los estrategas de Estados Unidos entendieron hace ya por lo menos 50 años que si querían, digamos, extender su dominio, tenían que fragmentar a Rusia. Eso era lo que tenían que hacer. No sé, tal vez las personas que nos están escuchando escucharon en estos últimos meses que murió Kissinger. Y cuando hablo de esos estrategas, estoy hablando de esa clase de estrategas. Y fragmentar a Rusia era convertirla en pequeños paisitos. Como le pasó a América Latina hace 200 años, cuando en algún momento se habló de la Gran Colombia y terminaron convirtiéndose en 33 países. Entonces, realmente, yo hace 2 años, sinceramente creía que la guerra en Ucrania iba a ser, bueno, la invasión a Ucrania iba a ser una cosa rápida. O sea, yo no le daba más de 3 meses. Pero yo tampoco creo que hoy uno podría asegurar que Rusia ganó la guerra. A mí me parece realmente que están como en un empate técnico, pero porque Ucrania realmente es lo que llaman los analistas una guerra proxy, o sea, realmente no está peleando Ucrania contra Rusia, sino que está peleando la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. Y como a 2 años no hay realmente un verdadero ganador, hay como dos opciones reales, o que las cosas se aceleren en términos de, por ejemplo, lo que decía Macron de meter tropas europeas, se aceleren, digamos, y se recrudezcan en clave, digamos, de mayor violencia y mayor destrucción, o la otra ruta realmente es la de que se llegue a un acuerdo para resolver los temas, como se resuelven la mayoría de los conflictos en el mundo, y es dialogando, ¿sí? Yo apuesto a que se va a llegar a la segunda opción, ¿sí? Pero pues eso es una apuesta como todo en política, ¿sí? Siempre existe la peor opción para absolutamente todo. Entonces, y con esto cierro, a mí me parece que lo que sí ha hecho esta guerra es que, digamos, ha roto las costuras del discurso liberal a nivel internacional y ha roto también las costuras en muchísimos niveles, entre esos, por ejemplo, esa idea de que la Unión Europea era un espacio que respetaba la democracia y respetaba los derechos humanos. Esas declaraciones de Macron a mí me parece que tienen que ver más con que Francia y Alemania están como encartados con la Unión Europea, no saben cómo liderar la Unión Europea para resolver el problema ruso. Entonces Macron suelta como ese globo en el aire
pero Alemania tiene otras intenciones o tiene otros proyectos y no se ponen de acuerdo. Y así hay muchas otras maneras que uno puede ver que el liberalismo a nivel internacional está roto en su discurso, en su práctica política. Y yo no creo que eso sea una cosa buena, pero pues eso es lo que está pasando. Y tiene que ver también con una crisis de época, con que no vivimos unos tiempos tranquilos, porque no tenemos, digamos, muy claro cuál va a ser el orden del siglo XXI. Aunque ya estemos en el 2024, todavía no está claro cuáles van a ser los principios y las reglas que van a ordenar el mundo en lo que queda de este siglo. Eso se va a terminar asentando en los próximos años, pero yo creo que eso siempre puede ser algo peor a lo que tenemos hoy en día. Espero que me equivoque en esa parte. Pues a ver, hay un historiador que se llama Eric Hobsbawm, que bautizó a esa época entre 1900 y 1945 como la era de las catástrofes. Y lo llamó pues por todo lo que pasó en ese momento, sobre todo alrededor de Occidente. Yo tengo muchos problemas con esa idea de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque es que fueron la Segunda y la Primera Guerra Mundial, las guerras que tocaron directamente a Europa, ¿ya? Para algunos, para el propio Papa, la Tercera Guerra Mundial empezó hace 20 años. El problema es que los conflictos hasta ahora están llegando al centro de Europa, más o menos. Sí, pero si uno se pone a ver como el globo en estos momentos, pues hay como 13 conflictos abiertos en África, hay varios conflictos abiertos en Centroamérica, hay varios conflictos abiertos por, digamos, en toda esa parte que va como de Pakistán hacia Afganistán. Hay conflictos latentes también, como el de Corea del Norte y Corea del Sur. Y hay conflictos que llevan tiempo, o sea, lo que pasa en Afganistán en estos momentos, pues es una cosa que uno podría decir que viene prácticamente desde hace 40 años, más o menos. Sí, entonces, esa idea de Tercera Guerra Mundial tiene que ver con lo que fue la Segunda y la Primera, y es que tocaron directamente a Europa Occidental, y Europa Occidental empezó a poner los muertos, más o menos. Pero entonces, ¿yo qué creo? Que sí estamos en una situación similar a la era de las catástrofes de Hobsbawm, más o menos. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Que llegó como el vencedor de la Segunda Guerra Mundial y impuso sus reglas, y esas reglas duraron como del 45 hasta los 70 más o menos, y dieron cierta estabilidad al mundo bajo lógicas imperialistas y coloniales, pero le dieron cierta estabilidad. Entonces lo que yo mencionaba ahorita tiene que ver con eso. Me parece que todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser las reglas del siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa cuando uno estudia la historia? Que normalmente eso a lo largo de nuestra historia se ha resuelto en los últimos 500 años con guerras muy terribles en donde muere mucha gente. Entonces lo que yo decía de Ucrania como una guerra proxy es que finalmente, aunque sea Ucrania la que pone los muertos, los que están poniendo el armamento, la inteligencia, los que están poniendo como el dinero es Europa y Estados Unidos sobre todo. Digamos, en la escala geopolítica, pues no importa que hayan muerto 600,000 personas, mientras el gobierno ucraniano y el pueblo ucraniano estén dispuestos como a seguir en esa lógica, y por eso uno ve al presidente de Ucrania pidiendo billete y armas por todo el mundo, pues eso va a continuar así a no ser de que se le dé otra respuesta. Y en términos atómicos, pues al final hay que entender algo, y pues esto no significa que Putin me parezca una gran persona, y es que por lo menos el presidente sí ha sido como súper responsable, ha tenido muchísimas razones para lanzar bombas, por lo menos en los últimos años, y no lo ha hecho. Y Rusia tiene hoy la capacidad tecnológica para hacerlo y alcanzar hasta España si quiere, o hasta la costa estadounidense si lo quisiera. Y a pesar de las provocaciones, porque es que, digamos, esa decisión no tiene vuelta atrás, más o menos. Y hasta ahora, y eso es bueno recordarlo, el único país del mundo que ha lanzado una bomba nuclear contra otro país ha sido Estados Unidos, ¿cierto? Hasta este momento. Eso no es descartable, pero yo también creo, pues, que eso no es, digamos, necesariamente el apocalipsis. Ojalá no pase, pero en el momento que pase, pues va a ser un momento histórico clave. O sea, si se llega a lanzar una bomba, sea el quien sea, pues eso va a marcar un antes y un después, como por ejemplo lo fue, no sé,
las Torres Gemelas. Y eso sí, y si llega a pasar algo así, pues habrá que ver cuál va a ser la respuesta, porque no hay, digamos, un referente que nos pueda decir cuál va a ser la posible respuesta. Pero yo lo digo por eso, porque al final, primero, habría que entender qué es necesariamente lo que entendemos como una tercera guerra mundial, y lo segundo, pues que siempre existe la posibilidad de que nos extingamos entre nosotros mismos, pero pues siempre encontramos respuestas, o sea, la humanidad siempre encuentra respuestas a esta clase de problemas. No necesariamente buenas respuestas, pero respuestas, al fin y al cabo. Bueno, ¿Sí me escuchan? estabas hablando de los ataques de falsa bandera, sí. Sí, sí, sí. Lo que estaba diciendo era que el más antiguo del que me acuerdo es el que provocó la guerra entre Estados Unidos y España, ¿sí? Si no estoy mal, en el puerto de La Habana. En el Maine, el acorazado Maine, sí. Sí. Y digamos que ahí están los datos, está la información, cualquiera que revisen puede darse cuenta que precisamente fue un ataque de falsa bandera con la intención de que Estados Unidos se pudiera meter, digamos, en la isla de Cuba, y finalmente lo logra, y de ahí en adelante pueden haber varios, muchísimos. Lo que hay que entender es que no es el único, y acuérdense de lo que decía ahorita de Tucídides. El Estado que tenga la capacidad de intervenir en otro país y de intervenir en función de sus propios intereses lo va a hacer. La propia Rusia de Putin es famosa por asesinar a los traidores, digamos, a su gobierno, a pesar de que hayan escapado y estén en otros países. Del último que recuerdo ahorita es de un ex militar ruso que estaba en España y pues terminó siendo envenenado. Entonces, digamos, mientras el gobierno tenga la posibilidad, pues va a ser, digamos, intervenciones como esta. ¿Qué es lo que pasa con Israel en particular? Israel se ha constituido como un buen hijo del complejo militar industrial estadounidense. Entonces, Israel es un estado militar. Israel no solo exporta armas, sino que también exporta software como estos de espionaje. La primera vez que yo escuché de Pegasus fue hace unos años en medio del paro nacional. Entonces, hace ya algunos años, la Policía Nacional tiene acceso a estas tecnologías, y pues uno, por lo menos los que estamos como del lado de la izquierda y el progresismo, tenemos que partir del hecho que siempre nos están escuchando y siempre nos están leyendo. De hecho, en el alto gobierno no solo de este país, sino de cualquiera, las comunicaciones realmente importantes siempre las dan o de frente, o sea, cara a cara, o las dan con papel escrito, ¿no? No las envían por correo, ni por Telegram, ni por ninguna red social, porque pues entienden que esa opción siempre está abierta. Ahora, otra cosa que también me parece clave, y es que normalmente entendemos que el Estado es una cosa monolítica, y de las cosas que se están intentando cambiar hacia adentro es, por ejemplo, esos sectores reaccionarios dentro de la fuerza pública que utilizan estas tecnologías para lo que las han utilizado siempre, que es para reprimir y atacar a las organizaciones sociales y a los sectores alternativos. Por eso hizo tanto ruido en su momento cuando el presidente puso a un ex militante del M-19 en la dirección de inteligencia militar. ¿Por qué? Pues porque esa clase de movimientos, digamos, dificultan la posibilidad de seguir usando estas tecnologías y herramientas en contra del pueblo. Eso no significa que no vaya a seguir pasando, pero uno de los objetivos más complicados que tiene este gobierno, y que ojalá pueda mantener, digamos, ese plan, el pacto histórico más allá del 2026, es la necesidad de transformar la fuerza pública desde adentro. Parte de esas cosas se van a lograr si dejamos de depender militarmente, y también en términos de tecnología y digamos, de asesoría de Estados Unidos y de Israel, porque no solo nos hace cómplices de genocidios como el de Palestina, sino que nos hace dependientes de su tecnología, y eso es grave para la soberanía nacional. Sí, eso es grave. Alguien había mencionado en algún momento el tema de la ONU, y eso tiene que ver con lo que yo mencionaba ahorita de Tucídides.
y es que no existe un gobierno mundial. Lo más cercano a eso es el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad es una institución de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la razón por la que sean esos 5 miembros los miembros permanentes es porque esos fueron los que le ganaron a Alemania y a Japón. Y ya no estamos en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es un espacio que termina, digamos, expresando las disputas actuales. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos viene bloqueando desde los años 70 para acá cualquier resolución propuesta en el Consejo de Seguridad en contra de Israel, a no ser de que sea como una resolución de forma más no de fondo. Y de manera recíproca pasa lo mismo con los aliados de Rusia y China. Entonces es muy difícil que en ese espacio se lleguen a acuerdos. Por lo menos eso está pasando desde que Estados Unidos decidió romper con los consensos del Consejo de Seguridad, y rompiendo con ello empezó la invasión a Irak. Entonces hace parte de todas estas discusiones de cuál va a ser el orden del mundo en el siglo XXI, que todavía no lo sabemos. Y en medio de eso está un presidente como el nuestro, que intenta pues mantener una política exterior soberana, a pesar de que somos un país pequeño y dependiente. Y eso pasa por muchas líneas de trabajo, como por ejemplo sus posiciones frente a la guerra contra las drogas, sus posiciones frente a la crisis climática, sus posiciones también frente a Estados Unidos y frente a Rusia, ¿sí? Es muy difícil, siendo un país pequeño y dependiente, construir en tan poco tiempo, vamos a cumplir apenas 2 años, una política exterior soberana, independiente y autónoma, y un país como el nuestro solo lo va a lograr si se junta con los otros países vecinos, con los países latinoamericanos. Bueno, un rato calladito ahí, parece que estuvieras castigado del atentado terrorista en Moscú. ¿Cómo lo has vivido? Pues bueno, esta va a ser mi última intervención porque es que tengo una reunión acá en mi casa y ya están llegando los invitados, pero entonces, sobre el ataque en Rusia, hasta ahora lo que uno puede decir es que, y según las propias palabras de Putin, es que sí fue un ataque de una célula de ISIS apoyado por inteligencia ucraniana. Y una de las razones que lo demuestran es que estos personajes intentaron escapar hacia la frontera ucraniana, y también, digamos, pues la misma investigación de las propias Fuerzas Armadas rusas. Eso es una cosa. Yo creo que necesitamos un programa entero para explicar, digamos, qué significa eso de que ISIS, Hamas y diferentes organizaciones terroristas hayan sido también promocionadas y patrocinadas por los mismos Estados Unidos, Europa e Israel. Pero hasta ahora lo que sabemos es eso. ¿Que eso significa un ataque de falsa bandera? Pues sí y no, son las dos cosas al tiempo, sí, en mi opinión. Pero hace un rato estaban hablando de BlackRock y también su merced estaba hablando de estas corporaciones tecnológicas, y yo creo que eso es importante mencionarlo antes de decir adiós, y ojalá podamos tener más tiempo para hablar de esto en otra oportunidad. Y es que, digamos, ahorita estábamos hablando como de la parte de la cara pública del sistema internacional, que son los estados nacionales, sean grandes o pequeños, sea Estados Unidos, Colombia, sea Rusia. Pero también hay una cara un poco más difícil de analizar, que es la cara privada, que es la cara de estas grandes corporaciones, de estos fondos de inversión, de estas grandes empresas. O sea, que hoy en día, por ejemplo, la carrera espacial sea una carrera entre multimillonarios y no entre empresas públicas, como lo fue en su momento entre la NASA y su versión soviética, que ahorita no recuerdo el nombre, pues yo creo que es un problema. Algunas personas en el mundo lo aplauden, pero otras lo creen algo fantástico, lo creen algo pues desastroso. De hecho, el mismo Elon Musk lo ha dicho públicamente, su proyecto es al 2050 tener una ciudad en Marte. Pero ¿cuál es el problema cuando el dueño de una empresa gigantesca como Tesla sea el primero en llegar a Marte y no sea un estado nacional? O sea, ¿quién pone las reglas en Marte entonces? ¿El señor de esta empresa, más o menos? ¿No la va a poner, digamos, el gobierno, por lo menos el gobierno de los Estados Unidos, que es algo un poquito más democrático? Sí, esa clase de problemas son a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y cuando hablamos de estos fondos de inversión,
es bien difícil hacerles el seguimiento. Es verdad que BlackRock es el más grande del mundo, pero al mismo tiempo, al ser el más grande del mundo, pues tiene muchísimos intereses, no tiene un solo interés y los tiene a muchísimos niveles. Estos fondos pueden, por ejemplo, comprar deuda de países del tercer mundo, como ocurrió con Argentina, y comprarla con la intención de asfixiarla y sacar ganancias sin importar cuáles sean las consideraciones sociales sobre esto. A eso le llaman fondos buitre en medios de comunicación, pero estos mismos fondos al tiempo pueden contratar ejércitos privados. El mayor ejército privado de BlackRock se llama Blackwater, ¿sí? Y con estos ejércitos privados, hacer lo que hacen los estados-nación con muchísima más opacidad, o sea, matar traidores rusos en España como lo hace el gobierno de Putin, es más fácil de seguir que lo que puede hacer Blackwater al servicio de BlackRock, más o menos. Es más fácil de seguir una cosa que la otra. Y al mismo tiempo estos fondos pues tienen relaciones directas y de corrupción con estados-nación poderosos. Entonces, Larry Fink, que es como el CEO ahorita de BlackRock, es un tipo que tiene relaciones directas no solo con Donald Trump, sino con toda la cúpula del Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero no única y exclusivamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino con varios gobiernos europeos. ¿Por qué? Porque BlackRock es un gigante que no, digamos, se supedita a las reglas de un Estado nacional en particular, aunque pueda poner a su servicio las instituciones públicas de un lado o del Atlántico. ¿Listo? A mí me toca irme porque aquí me están esperando. Vete, hermano, excelente. Entonces, Me saludas a todos en tu casa. Disfruta de tu